La historia del cántico de Moisés y el pueblo de Israel. Descubre la épica historia del cántico de Moisés, un viaje desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad, marcado por milagros, fe y la promesa divina. Una saga que revela la poderosa relación entre Dios y el pueblo de Israel, y su preparación para entrar a la tierra prometida. Un relato de fe que inspira generaciones. Capítulo 1. La opresión en Egipto. En las arenas movedizas del tiempo, la historia de un pueblo elegido por la divinidad comienza a desplegarse en el vasto y fértil valle del Nilo. Los descendientes de Jacob, guiados por las manos providenciales de José, encontraron refugio y prosperidad en Egipto. Durante años, su presencia fue sinónimo de bendición. Sus graneros rebosantes de grano eran un testimonio de su labor y armonía con la tierra que les había dado asilo. Pero como las estaciones cambian sin aviso, el favor que una vez gozaron se transformó en desdén bajo el yugo de un nuevo faraón, uno que no compartía los lazos de gratitud y respeto hacia José y su familia. Este faraón, temeroso de la creciente población y prosperidad de los israelitas, impuso medidas draconianas, sumiendo al pueblo de Jacob en la esclavitud. Los campos que una vez cultivaron con esperanza se convirtieron en testigos de su sufrimiento. Los látigos resonaban como truenos amargos, rompiendo el espíritu de los hombres, mientras que las cargas inhumanas doblegaban sus espaldas. Los israelitas clamaban al cielo, sus plegarias ascendiendo como incienso, en busca de un alivio que parecía tan distante como las estrellas. En medio de esta oscuridad, la comunidad de Israel se aferraba a las promesas hechas a sus antepasados. Sus relatos de pactos divinos y tierras prometidas eran el bálsamo para sus almas afligidas. La esperanza de liberación no era solo un anhelo, era una chispa guardada en lo más recóndito de sus corazones, alimentada por la memoria de las obras de Dios en el pasado. Esta esperanza se convertiría en la mecha de una gran liberación, una historia de redención que trascendería generaciones. El faraón, en su ceguera, no veía más que números y fuerza laboral, ignorando la profundidad del espíritu humano y la resiliencia forjada en el crisol de la adversidad. Pero la historia, siempre maestra en giros inesperados, estaba a punto de añadir un nuevo capítulo. Uno que comenzaría con el llanto de un niño a orillas del río, un llanto que anunciaría el inicio de la transformación y el testamento del poder inquebrantable del espíritu frente a la opresión. Capítulo 2. El nacimiento y llamado de Moisés. En un humilde hogar israelita, bajo el velo de la opresión egipcia, nace Moisés, portador de una promesa aún no revelada. En un acto de desesperada valentía, su madre lo esconde entre los juncos del Nilo, confiando su destino a las aguas que tanto han dado como quitado. La corriente, como guiada por una mano invisible, lleva al niño hacia un futuro incierto, depositándolo a los pies de la hija del faraón. Con compasión, ella lo acoge, sin saber que en sus brazos reposa el futuro liberador de Israel. Criado en el esplendor de la corte egipcia, Moisés crece entre dos mundos, el lujo de su adopción y el sufrimiento de su pueblo. Esta dualidad forja en él un carácter único, capaz de entender tanto el poder como el dolor. Sin embargo, es un acto impulsivo de justicia, al matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, lo que marca su abrupta transición de príncipe a fugitivo. En Madián, lejos de las pirámides y los lamentos, encuentra refugio, familia y una nueva vida. Pero el destino, con sus hilos invisibles, teje una trama que lo llevará de vuelta al corazón de su pueblo. La zarza ardiente se convierte en el escenario divino donde Moisés recibe su llamado. La voz de Dios, desde las llamas que no consumen, le habla de liberación, de promesas y de un éxodo hacia la libertad. Este momento, trascendental y sobrecogedor, sella el destino de Moisés no como un príncipe egipcio, sino como el líder y liberador de Israel. La misión es clara: retornar a Egipto, enfrentar al faraón y demandar la libertad de su pueblo. El camino de regreso a Egipto es un camino hacia lo desconocido, cargado de dudas y temores. Moisés, transformado por su encuentro divino, debe ahora enfrentarse a su pasado,
a la incredulidad de su propio pueblo y a la obstinada tiranía del faraón. Pero armado con la promesa de Dios y acompañado por su hermano Aarón, se dispone a desafiar el yugo egipcio. La fe, esa sustancia de lo esperado, la convicción de lo no visto, se convierte en su estandarte. En este acto de regreso yace la semilla de una liberación no solo física, sino espiritual, marcando el inicio de una saga de fe, coraje y la inquebrantable búsqueda de la libertad. Capítulo 3. Las plagas de Egipto. Con el retorno de Moisés a Egipto, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento de proporciones épicas. El choque no era solo entre Moisés y el faraón, sino entre la voluntad divina y la obstinación humana. La demanda era simple pero revolucionaria: deja ir a mi pueblo. La negativa del faraón a obedecer esta orden divina desencadena una serie de eventos que revelarían el poder y la determinación de Dios por liberar a su pueblo. La primera plaga transforma las aguas del Nilo en sangre, un golpe directo al corazón económico y espiritual de Egipto, pero el corazón del faraón permaneció inquebrantable. Las plagas subsiguientes, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, no solo castigaron a Egipto, sino que también desacreditaron a sus dioses, mostrando la impotencia de estos frente al poder del Dios de Israel. Sin embargo, cada plaga, a pesar de su severidad, encontró al faraón y su corte endureciendo sus corazones, rehusando liberar a los israelitas. Esta escalada de castigos reflejaba no solo la justicia divina, sino también su misericordia, pues cada plaga ofrecía una nueva oportunidad para la rendición, un nuevo llamado al arrepentimiento. Pero el faraón, símbolo de la arrogancia humana, rechazaba cada advertencia, cada señal de poder que desafiaba su autoridad. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, representaría el acto final en esta dramática confrontación. Esta plaga no era solo una manifestación de juicio divino, sino también un acto profundo de redención para Israel. La institución de la Pascua, donde la sangre del cordero marcaba las casas de los israelitas, protegiéndolos de la destrucción angelical, simbolizaba la salvación y liberación futura a través del sacrificio. Esta señal, profundamente simbólica, marcaba no solo la diferencia entre Egipto e Israel, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Dios y su pueblo. La madrugada después de la última plaga, Egipto se sumió en un luto profundo, un testimonio silencioso del costo de la resistencia al mandato divino. El faraón, finalmente quebrantado por la pérdida y el temor, concede la libertad a los israelitas. Esta liberación, sin embargo, no era el final, sino el principio de un viaje hacia la verdadera libertad, un viaje que pondría a prueba la fe, la obediencia y la identidad del pueblo de Israel. La salida de Egipto, marcada por el poder divino, era el primer paso hacia la realización de una promesa hecha generaciones atrás, un paso hacia la tierra prometida y hacia la formación de una nación bajo la guía y protección de Dios. Capítulo 4. La Pascua y la salida de Egipto. La noche de la Pascua se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel, una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo. Mientras la oscuridad envolvía Egipto, las familias israelitas se reunían en sus hogares, obedeciendo las instrucciones divinas con una mezcla de temor y esperanza. La sangre del cordero sobre los dinteles de sus puertas era tanto un acto de fe como de rebelión contra la opresión egipcia. En esa quietud cargada de anticipación, el destino de dos naciones estaba a punto de cambiar para siempre. La liberación finalmente concedida por el faraón no fue un gesto de misericordia, sino la respuesta a una derrota aplastante. Los israelitas, con las heridas de la esclavitud aún frescas, empacaron sus vidas en apresuradas maletas de esperanza y se prepararon para abandonar la tierra que había sido tanto refugio como prisión. Esta salida, marcada no solo por la urgencia, sino por el milagro de su permiso, sería recordada generación tras generación como un testimonio del poder liberador de Dios. La travesía no fue solo un cambio geográfico, sino una transformación espiritual y social.
La marcha de los israelitas fuera de Egipto simbolizaba el nacimiento de una nación bajo los auspicios divinos, un pueblo elegido para llevar la antorcha de la fe y la obediencia a lo largo de los siglos. El maná del cielo y el agua brotando de la roca serían recordatorios constantes de su dependencia y confianza en la provisión de Dios. Pero la libertad recién adquirida traería consigo nuevos desafíos. Las dudas y las quejas surgirían tan seguramente como el sol en el desierto, probando la fe del pueblo y la paciencia de su líder. Esta dinámica de prueba y provisión se convertiría en el ritmo de su viaje, una danza de necesidad y milagro que los prepararía para la vida en la tierra prometida. El éxodo de Egipto es, por tanto, más que un evento histórico. Es una narrativa de fe, identidad y comunidad. Representa la lucha eterna entre la opresión y la libertad, la desesperación y la esperanza, y el papel fundamental que juega la fe en la superación de los obstáculos. En cada paso dado por el desierto, en cada mirada hacia la tierra prometida, resonaba el eco de una promesa divina, guiando a Israel hacia su destino. Capítulo 5. La travesía por el Mar Rojo. La salida de Egipto marcó el inicio de una travesía que pondría a prueba el carácter y la fe del pueblo de Israel como nunca antes. Pronto, la euforia de la liberación dio paso a la angustia ante el inminente peligro. El faraón, arrepentido de su decisión y movido por un deseo de venganza, envió a su ejército en persecución de los israelitas. La imagen de carros de guerra acercándose, levantando nubes de polvo en el horizonte, fue suficiente para sembrar el pánico entre el pueblo, ahora atrapado entre el avance de sus perseguidores y las aguas impenetrables del Mar Rojo. En este momento de desesperación, Moisés se levantó no solo como líder, sino como mediador de la fe. Su voz, firme ante el miedo colectivo, recordó a los israelitas que no estaban solos. La misma mano divina que los había liberado de Egipto los protegería ahora. Y así, ante la incredulidad de muchos, Moisés extendió su bastón sobre el mar, un acto de fe inquebrantable que desencadenó uno de los milagros más asombrosos, la división de las aguas, creando un camino de escape a través del lecho marino. La travesía por el Mar Rojo, con las aguas como murallas a ambos lados, simbolizó el paso definitivo de la esclavitud a la libertad. No era solo una huida de sus opresores, era una marcha hacia una nueva identidad, una confirmación de su elección divina. Al alcanzar la otra orilla, mirando hacia atrás solo para ver cómo las aguas se cerraban sobre el ejército egipcio, los israelitas comprendieron profundamente que su liberación no era obra de la astucia humana, sino de la intervención divina. Este evento, cargado de simbolismo, marcó el nacimiento de una nación bajo la sombra de milagros y maravillas. La victoria sobre Egipto no fue solo militar, fue una victoria espiritual, un testimonio del poder de Dios y de su fidelidad inquebrantable hacia su pueblo. La travesía por el Mar Rojo se convertiría en un relato fundamental en la memoria colectiva de Israel, un recordatorio eterno de que, en medio de la imposibilidad, la fe abre caminos donde no los hay. La celebración en la otra orilla fue más que un alivio ante el peligro evitado. Fue una expresión de gratitud y reconocimiento del poder y la soberanía de Dios. En ese momento, los israelitas no solo se vieron a sí mismos como un pueblo liberado físicamente, sino también como testigos y portadores de una historia de fe, milagros y promesas cumplidas. La travesía por el Mar Rojo, por lo tanto, no se recuerda solo como una hazaña histórica, sino como un fundamento de la identidad y espiritualidad judía, una piedra angular de su relación con Dios y con su propia historia como pueblo escogido. Capítulo 6. El Cántico de Moisés. Al amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando la libertad recién conquistada, Moisés y los israelitas se encuentran en la orilla opuesta del Mar Rojo, testigos del milagro que selló su escape de la esclavitud. Este momento de júbilo indescriptible y de profunda gratitud hacia su liberador divino da lugar al Cántico de Moisés, una expresión poética de alabanza y reconocimiento del poder y la soberanía de Dios sobre las naciones y la naturaleza misma. El cántico, elevado por miles de voces en un coro de fe renovada, no es solo un himno de victoria sobre los egipcios,
sino un testimonio de la intervención directa de Dios en la historia de su pueblo. Con cada verso, Moisés y los israelitas reafirman su confianza en el Señor, quien se revela como guerrero, salvador y guía infalible hacia la tierra prometida. Este himno de liberación y esperanza resuena más allá de las aguas divididas, marcando un compromiso eterno entre Dios y su pueblo elegido. El cántico de Moisés también sirve como un momento de reflexión colectiva sobre la naturaleza de Dios, quien, en su misericordia y justicia, defiende a los oprimidos y castiga a los opresores. La canción es una proclamación de la fe en la promesa divina de un futuro en el que Israel habitará en paz y prosperidad en la tierra que les ha sido prometida. Este acto de adoración colectiva fortalece la identidad de los israelitas como comunidad de creyentes, unidos por su historia compartida de liberación y por la esperanza de un destino común bajo la protección divina. Más allá de ser un relato de triunfo, el cántico de Moisés es una invitación a la reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus palabras, se enfatiza la importancia de la obediencia a las leyes y mandamientos divinos como respuesta al amor y la fidelidad de Dios. Este mensaje de lealtad y gratitud resuena a lo largo de las generaciones, recordando a los creyentes la importancia de mantener viva la fe en medio de las pruebas y desafíos. El cántico de Moisés, por lo tanto, no es solo una pieza histórica de la literatura bíblica. Es una fuente de inspiración y enseñanza espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Cada verso refleja la profundidad de la relación entre el Creador y su creación, invitando a cada oyente a reconocer la presencia activa de Dios en su vida y a responder con un compromiso renovado hacia la justicia, la misericordia y el amor. Capítulo 7. Provisión y pruebas en el desierto. La euforia del escape milagroso y el canto de victoria pronto dieron paso a la realidad del desierto. Este vasto paisaje, con su belleza implacable y su desolación abrumadora, se convirtió en el escenario de una nueva etapa en la travesía del pueblo de Israel. La liberación de la esclavitud egipcia había marcado el inicio de su libertad, pero era en el desierto donde aprenderían el verdadero significado de ser un pueblo dependiente y guiado por Dios. El desierto presentó desafíos inmediatos. La escasez de agua y alimento probó la fe y la paciencia de los israelitas. Las quejas y el descontento comenzaron a surgir, revelando las dudas y temores que aún residían en sus corazones. Fue en este contexto de necesidad y vulnerabilidad donde Dios manifestó su provisión y cuidado de manera sobrenatural. El maná del cielo, un alimento desconocido que aparecía con el rocío de la mañana, y el agua brotando de la roca, fueron milagros diarios que sostuvieron al pueblo en su camino. Estos actos de provisión no fueron solo respuestas a necesidades físicas, fueron lecciones de dependencia y confianza en Dios. A través de ellos, los israelitas aprendieron que su supervivencia no dependía de su capacidad para almacenar recursos o encontrar soluciones, sino de su disposición para confiar en la provisión divina. Cada mañana, al recoger el maná, cada vez que saciaban su sed con agua de la roca, eran recordatorios tangibles de la fidelidad de Dios y de su llamado a vivir en obediencia y gratitud. Sin embargo, el desierto también fue un lugar de pruebas y purificación. Las dificultades enfrentadas por los israelitas revelaron no solo su vulnerabilidad física, sino también las imperfecciones de su fe. Las quejas por el agua y el alimento, la añoranza por Egipto, y la idolatría en momentos de desesperación mostraron la tendencia humana a dudar y desviarse, incluso ante la evidencia de cuidado divino. Estas pruebas, por dolorosas que fueran, sirvieron para forjar un carácter más fuerte y una fe más profunda en el pueblo, preparándolos para los desafíos futuros y la vida en la tierra prometida. La jornada por el desierto, por lo tanto, se convierte en una metáfora poderosa del camino espiritual de cada creyente. En su vastedad y vacío, en su capacidad para despojar al ser humano de toda autosuficiencia, el desierto ofrece el espacio para el encuentro con Dios, para la reflexión y la transformación. Las provisiones milagrosas y las pruebas enfrentadas por los israelitas nos recuerdan que la fe se construye y se fortalece en la dependencia de Dios, en la confianza en su provisión y en la obediencia a su voluntad, incluso en los momentos de mayor desolación.
Capítulo 8. La revelación en el monte Sinaí. Tras superar las arduas pruebas del desierto, el pueblo de Israel llega al pie del monte Sinaí, un lugar destinado a convertirse en uno de los más sagrados y trascendentales en su historia. Aquí, en medio del silencio imponente del desierto, se produciría un encuentro divino que marcaría la relación entre Dios e Israel para siempre. La montaña misma, envuelta en nubes y relámpagos, se convierte en el escenario de una manifestación de la presencia de Dios tan poderosa que infunde tanto temor como asombro en el corazón de los presentes. Moisés, actuando como mediador entre Dios y su pueblo, sube al monte para recibir los 10 mandamientos, los principios fundamentales que regirían la vida moral, social y espiritual de Israel. Estas leyes no eran meras normativas, eran la expresión de la voluntad divina, diseñadas para guiar al pueblo hacia una relación más íntima y comprometida con su Creador. La entrega de la ley en el Sinaí representa, por tanto, un pacto, un acuerdo solemne entre Dios e Israel, donde se promete protección y provisión divina a cambio de obediencia y fidelidad. Este momento de revelación en el Sinaí es también un acto de gracia. A pesar de las flaquezas y fallos del pueblo, Dios elige revelarse y establecer un pacto que los define no solo como su pueblo elegido, sino como portadores de su ley y su justicia en el mundo. Es un recordatorio de que, aunque la relación entre Dios e Israel está marcada por la ley, ésta se fundamenta en un acto de amor incondicional y en la promesa de una relación continua que trasciende generaciones. La recepción de la ley también pone de manifiesto la seriedad de la santidad de Dios y la llamada a vivir de manera diferente de las naciones circundantes. Los 10 mandamientos y las leyes detalladas que seguirían no solo estructurarían la sociedad israelita, sino que servirían como un testimonio de su identidad única como pueblo de Dios. Cada precepto, cada ordenanza, reflejaba la profundidad de la sabiduría divina y el camino hacia una vida plena bajo su cuidado y dirección. La experiencia en el Sinaí, por tanto, no fue solo un evento histórico, sino un momento fundacional en la identidad espiritual de Israel. La ley recibida en el monte no era una carga, sino una guía hacia la libertad verdadera. Libertad del caos, de la idolatría y de la injusticia. Este encuentro con Dios en el Sinaí les recordaría siempre que su elección como pueblo no era solo para su propio beneficio, sino para ser luz entre las naciones, un reflejo del carácter y amor de Dios hacia todo el mundo. Capítulo 9. La construcción del tabernáculo. Después de la monumental revelación en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se embarcó en una tarea que simbolizaría la presencia continua de Dios en medio de ellos: la construcción del tabernáculo. Este santuario móvil no era solo una estructura física, era un testimonio tangible de la relación especial entre Dios e Israel, una morada divina en la tierra que acompañaría al pueblo en su viaje hacia la tierra prometida. Siguiendo instrucciones detalladas dadas por Dios a Moisés, la construcción del tabernáculo se convirtió en una empresa comunal en la que cada israelita estaba invitado a participar, ofreciendo materiales, habilidades y tiempo. Esta participación no solo reflejaba la devoción y el compromiso del pueblo hacia su pacto con Dios, sino que también servía como un acto de adoración y gratitud. La generosidad y el entusiasmo con el que los israelitas respondieron destacaron la importancia del tabernáculo como un centro de su vida espiritual y comunitaria. El diseño del tabernáculo, con su estructura y mobiliario, estaba cargado de simbolismo. Desde el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, hasta el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso, cada elemento reflejaba aspectos de la naturaleza y carácter de Dios, así como la relación de pacto entre Él y su pueblo. La santidad del espacio, dividido en el lugar santo y el santísimo, enseñaba lecciones profundas sobre la pureza, la adoración y el acceso a la presencia de Dios. La finalización del tabernáculo fue un momento de júbilo y celebración para Israel, marcado por la manifestación visible de la gloria de Dios llenando el santuario. Esta presencia divina no solo validaba el esfuerzo y la obediencia del pueblo en la construcción del tabernáculo, sino que también reafirmaba la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo y guiarlo a través de sus viajes y desafíos.
El tabernáculo serviría como el corazón espiritual de Israel durante sus años en el desierto y más allá, un recordatorio constante de la santidad de Dios, su cercanía a su pueblo y la importancia de vivir en obediencia a su voluntad. Más que una simple tienda de encuentro, el tabernáculo simbolizaba el camino hacia una relación profunda y constante con el Creador, invitando a cada generación a experimentar la presencia de Dios en su vida diaria y a responder con adoración, gratitud y fidelidad. Capítulo 10. Preparativos para entrar a la tierra prometida. Mientras el pueblo de Israel se acercaba al umbral de la tierra prometida, un momento de transición crucial se desplegaba bajo la sombra del monte Nebo. Moisés, el líder que había guiado a Israel desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de su destino, enfrentaba sus últimos días. En este tiempo de cambio inminente, ofreció una serie de discursos que servirían como fundamento para la vida del pueblo en la tierra que estaban a punto de heredar. Estos discursos, llenos de sabiduría, advertencias y promesas, buscaban preparar a Israel para los desafíos y bendiciones que yacían adelante. La recapitulación de la ley, junto con las bendiciones y maldiciones asociadas a su obediencia o incumplimiento, no era solo un recordatorio de los mandamientos dados en el Sinaí, era una reafirmación del pacto entre Dios e Israel. Moisés instaba al pueblo a recordar las lecciones aprendidas durante su viaje, la fidelidad de Dios en su provisión y protección, y la importancia crucial de la obediencia a su ley como la clave para su prosperidad y seguridad en la nueva tierra. Además, Moisés realizó actos simbólicos de gran significado, como la unción de Josué como su sucesor, asegurando así la continuidad del liderazgo y la dirección divina para el pueblo. Esta transición de poder no solo destacaba la importancia de la sabiduría y la guía en los tiempos de cambio, sino también la necesidad de la fe y la confianza en Dios para enfrentar los nuevos desafíos. La instrucción final de Moisés enfatizaba la elección que Israel debía hacer entre la vida y la muerte, bendición y maldición, basada en su obediencia a Dios. Esta elección resaltaba el tema central del libre albedrío y la responsabilidad individual y colectiva en la relación con Dios. Era un llamado a vivir de manera que reflejara la santidad y el amor de Dios, reconociendo que la verdadera conquista de la tierra prometida no se lograría a través de la fuerza militar, sino a través de la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. La preparación para entrar a la tierra prometida, por lo tanto, no se centraba solo en la estrategia militar o en la acumulación de recursos. Era una preparación del corazón y del espíritu. Moisés, con su visión de futuro, comprendía que los desafíos más grandes que enfrentaría Israel no vendrían de sus enemigos externos, sino de la tentación de olvidar a Dios y sus mandamientos. La verdadera victoria residiría en mantener viva la fe, en cultivar una comunidad que honrara su pacto con Dios, y en transmitir estas verdades a las futuras generaciones. Así, los preparativos para entrar a la tierra prometida encapsulan una profunda lección sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la relación con Dios. Representan el cierre de un capítulo de la historia de Israel y el comienzo de otro, recordando a cada generación que la presencia de Dios y su promesa de guiar y proteger a su pueblo permanecen constantes, sin importar los desafíos que el futuro pueda traer.